estamos en Santiago. Terminamos hablando sobre la lengua y hablamos de este miembro tan peligroso, tan útil, pero tan peligroso. La hermana Marlene ya hasta tiene un poco de temor de la lengua, pero es verdad, hay que temer y pensar muy bien lo que hablamos. Y terminamos también, seguimos y continuamos en el libro de Santiago, después de esto, en Santiago 3:13, y hablábamos de la sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido? Dice que el sabio y entendido, ¿quién era el sabio? ¿Quién era el sabio? ¿Quién era el verdadero sabio para Dios? El que tiene temor de Dios, ¿verdad? El principio de la sabiduría, dice el proverbio es el temor de Jehová. El temor a Jehová, y el temor, hablamos que es la reverencia que tenemos hacia nuestro Dios, y eso es algo muy importante que debemos inculcar a nuestros hijos. Por eso es importante estar hablando con ellos del temor de Jehová. Hay un concepto muy diferente en el mundo acerca del temor de Dios, y hoy la gente ya no tiene temor de Dios, cree que es superior a nuestro Dios. Y enfundar a nuestros hijos y en fin, en general a nuestra familia sobre el temor hacia nuestro Dios, es recordarle que nuestro Dios es todopoderoso, hay que ser reverentes ante nuestro Dios. Incluso dice la Escritura que el Señor está en su trono, dice, calle la tierra delante de Él, porque Él es nuestro Dios, Él conoce todo, Él nos creó, y eso es precisamente lo que hay que instruir en nuestros hijos, porque cuando venimos a la casa de Dios, venimos con reverencia, reconociendo que Él es nuestro Dios, nuestro Rey. ¿Cómo va la gente a visitar a los reyes? Con humildad, sabiendo que el Rey tiene autoridad y poder, y que está puesto allí por una razón, es verdad. Entonces es muy importante, el sabio es el que tiene el temor de nuestro Dios, no solo el que tiene conocimiento, pero el que aplica el conocimiento y tiene temor de nuestro Dios, y es humilde para aceptar también la instrucción. Y vimos que el entendido no era solamente el inteligente, sino el que ha experimentado el conocimiento de nuestro Dios, el que está aplicando la palabra, el que vive por la palabra. Eso es algo importante. Y bueno, más adelante Santiago nos está hablando de esta sabiduría y nos explica que hay dos tipos de sabiduría en esta tierra. Dice Santiago 3, dice el 14, bueno, pues desde el 13 para que entendamos bien, dice: ¿quién es el sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, el libro de Santiago nos dice que hay dos tipos de sabiduría, una que desciende de lo alto y una que está aquí, ¿verdad? Que no desciende de lo alto, que está aquí. Y vamos a ver primero esta sabiduría que es la que él califica como terrenal, animal y diabólica. Suena muy duro, ¿no? Suena muy como no podríamos decir dramático. ¿Cómo suena esta sabiduría? Perversa. De hecho, dice que esta sabiduría tiene obras, o todo tipo de obra perversa. Es perversa, efectivamente. Esta calificación que le da Santiago a la sabiduría que no desciende de lo alto, nos está diciendo que tiene tres características principales. Dice terrenal, animal y diabólica.
Y terrenal se refiere precisamente a todo lo que vemos en esta tierra, todo lo que podemos tocar, todo lo bueno según esta tierra. Y lo animal, que en realidad es una mala traducción de cierta manera, es una palabra que en griego es sensual, habla de lo sensual, es decir, que esta sabiduría está gobernada por toda la naturaleza de los sentimientos, los deseos, los afectos, los apetitos de la carne y todas las pasiones del corazón del hombre, todo lo que seduce al hombre, es lo que dice. Entonces esta sabiduría se enfoca a todo lo que se puede producir y tocar en esta tierra, y también a lo que seduce al hombre, a lo que lleva sus deseos, sus afectos, sus apetitos, y todo lo que desvía el corazón o está en las pasiones del hombre. Y la diabólica, pues, ¿qué puede ser diabólico? Todo espíritu maligno. No solamente habla de los espíritus que no vemos, sino de todo espíritu maligno, porque aquel que deja de obrar en Dios, deja de caminar en la palabra, deja de andar en los mandamientos, en un momento de su vida se aparta y se vuelve enemigo de Dios. ¿Y quién es el enemigo de Dios? El diablo, Satanás. Por lo tanto, se vuelve diabólico, eligiendo los caminos de perversidad. Entonces, la sabiduría que no desciende de lo alto está clasificada en estas cosas, ¿no? En todo lo que el hombre puede ver físicamente y anhela de esta tierra, todo lo que es seducido en sus pasiones y todo lo que lo aleja, lo aparta y lo hace amigo del enemigo principal de nuestro Dios, que es el diablo. Entonces, esta sabiduría que está clasificada aquí, que no desciende de lo alto, tiene también frutos. Así como la sabiduría de lo alto tiene buenos frutos, tiene frutos de obra perversa. ¿Cuáles son esos frutos de los que habla Santiago aquí? Bueno, vamos a verlos. Primero en el 14. Dice que uno de los frutos que vemos en ello son los celos amargos. Los celos amargos, aquí no está hablando como de las mujeres cuando se celan a los esposos, está hablando de otro tipo de celo. Aquí la escritura dice, el que tiene celo amargo no tiene sabiduría de lo alto, tiene sabiduría terrenal. ¿Y a qué se refiere esos celos amargos? Según la definición que nos da aquí, es algo áspero, violento, de raíz amarga, por lo tanto produce frutos amargos. Es decir, los celos amargos están producidos por una raíz amarga. ¿Y cuál es la raíz del corazón? Ya le estoy dando la respuesta. ¿Cuál es la raíz del hombre? Ya les dije la respuesta. Como si no lo hubieran escuchado. El corazón. ¿Cuál es la raíz del hombre según la escritura? El corazón. Dice que de toda raíz, o sea, nosotros como árboles, nuestra raíz no está en los pies, está en el corazón del hombre, porque es lo que va a producir fruto. Si la raíz de un árbol está bien nutrida y es buena, produce buenos frutos. Pero si es débil y no está nutrida, produce malos frutos. Y hay árboles que dan frutos podridos. ¿No han visto? Qué raro. Luego de repente una guayaba, por ejemplo las guayabas y las guanábanas, que son muy difíciles de poder dar buen fruto, se pudren o atraen plagas y no llegan a la madurez, porque la raíz del árbol es débil y la atacan todo tipo de plagas y termina produciendo frutos malos. Entonces la raíz del hombre es el corazón y es similar a esto. Si en nuestro corazón, hermanos, no hay frutos del Espíritu, no vamos a producir frutos buenos, sino frutos de toda obra perversa, como esta, que son los celos amargos. Los celos amargos provienen de una raíz o de un corazón amargado. ¿Y cómo se amarga el corazón del hombre? Deme un ejemplo de cómo viene la amargura del corazón del hombre. En la escritura hay uno muy claro, pero
¿Cómo viene la amargura en el corazón del hombre? ¿Cómo se da la amargura? ¿Cómo es que llegamos a tener un corazón amargo? Lo piensan seriamente. ¿Hemos sido amargos alguna vez? ¿Hemos sido Mara? Ya no me llames Noemí, llámame Mara. ¿Hemos sido amargos alguna vez en nuestra vida? ¿Cómo se produce la amargura? Fíjense, Deuteronomio 29:18 dice algo, un ejemplo muy claro. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, dice, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones o de las naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Qué está diciendo aquí este pasaje en Deuteronomio? Que la amargura del corazón del hombre primero, ¿por qué? Porque se aparta de Jehová, porque se apartó en sus caminos. Se desvió por la sabiduría terrenal de este mundo, porque dijimos, por lo que ve, o sea, por lo físico, por lo que seduce al hombre y por lo tanto se vuelve enemigo de Dios. ¿Cómo? Pues hay muchas cosas por las cuales nos apartamos del camino de nuestro Dios. Los placeres de esta tierra, por conseguir lo terrenal, porque tengo que pagar la renta, la casa, porque no fui buen administrador, no porque no tenga un trabajo. Muchas veces no somos buenos administradores de lo que Dios nos da, y ese es un problema para nosotros, y luego culpamos a nuestros errores. Ahora tengo una deuda, por ejemplo, nos hemos metido en compromiso, ahora tengo una deuda, tengo que pagarla y tengo que trabajar día y noche y no puedo servir a Dios porque los placeres de esta tierra, por conseguir lo terrenal, me he apartado de Él. Y el apartarse de Él empieza a producir una raíz amarga en nosotros. Primero viene la hiel y el ajenjo. ¿Qué pasó con la familia de Noemí? Su esposo se apartó de Israel, se apartó del camino del pueblo y se fue ¿a dónde? A morar a Moab. Nada que ver con Dios. Habían dioses ajenos, cultura pagana, inmiscuían a sus hijos, tanto así que casaron a sus hijos con mujeres extranjeras, con mujeres moabitas. Gracias a Dios que Ruth tenía otro corazón, pero casaron a sus hijos con mujeres extrañas. ¿Por qué? Porque se apartaron de Jehová. Por eso la Escritura manda a todos que no nos apartemos ni dejemos de congregarnos, porque puede ser que seamos seducidos por esta tierra y los placeres de esta tierra o los problemas que produce esta tierra nos aparten del camino, y entonces empecemos a producir una raíz amarga, quejándonos contra Dios, porque Dios no nos da, porque Dios no ha hecho, porque nosotros nos hemos apartado. La Escritura dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿a quién le compete estar cerca de Dios? A nosotros. A nosotros nos compete estar cerca de Dios, no al pastor, porque el pastor ya está caminando su propio camino. Es a nosotros luchar con estas cosas que todo el tiempo están tratando de seducirnos y llevarnos fuera del camino de Dios. Toda obra perversa tiene un plan y un objetivo: apartarte de Dios. Una raíz amarga que produce celos amargos, que también es la rivalidad envidiosa y contenciosa, comienza con un corazón que se aparta del camino de Jehová, se va fuera del camino de Jehová a otras naciones donde Jehová no está, empieza a producir hiel y ajenjo, y luego dice aquí en el 19, escuchen, y sucede que al oír esta maldición, él se bendiga en su corazón.
fíjese qué tal maldad llegamos a tener apartados de nuestro Dios. Sabemos que nos apartamos de Él, pero nuestro corazón dice, yo ya escuché todo, pero mira, a mí me está yendo muy bien. Me está yendo bien. Estoy prosperando en lo terrenal y creemos que eso es producto de lo espiritual. Estoy prosperando en lo terrenal y es producto de lo espiritual porque Dios me ama. ¿No han escuchado a gente que dice, hay muchos predicadores que dicen que Dios me ama mucho y me dio un carro de lujo? Dios me ama mucho y me dio una mansión, me dio muchos negocios. Dios me ama mucho. O trabajaste mucho por ello, o te esforzaste y te apartaste de Dios por ello. En realidad, el hombre de Dios, el sabio, no bendice a Dios por lo que tiene en su mano. Bendice a Dios por lo que hay en su corazón, no lo que hay en su mano. ¿De qué te va a servir un vehículo nuevo? Te voy a decir de que hay que pagar tenencia, hay que pagar seguro. Esta ciudad es súper insegura y te atropellan en cualquier momento, o tú puedes ocasionar un accidente. ¿Y qué va a pasar? Te van a cobrar. Mi esposo y yo tenemos mucha experiencia, hermanos, cuando no digo que no compren su carro, no, cómprenlo conociendo las responsabilidades que conlleva un vehículo, por ejemplo, o una casa, o lo que tengan material. Sean conscientes de la responsabilidad. Es algo que yo estoy aprendiendo todavía aún en mi vida. Yo siempre le digo a Shane, más bienes, más responsabilidades. Más responsabilidades. ¿Por qué? Porque de repente, como a nosotros, que nuestro negocio son los vehículos, chocan todos en una semana. Y ninguno tiene la culpa. Dice, no, yo no tuve la culpa, yo tampoco tuve la culpa, y nadie tiene la culpa. ¿Y quién tiene la culpa? El dueño tiene la culpa, y él tiene que pagar. Entonces, esas responsabilidades puede ser que en un momento te desvíen, porque hay que cubrirlas. No podemos negarle al que golpeamos si es nuestra culpa, o si salimos culpables, no te voy a pagar. Tengo que hacerlo porque la ley me obliga a pagar, si no voy a la cárcel. Bueno, aún así te meten a tus 48 horas de reflexión, que también son buenas, pero ¿son responsabilidades? Sí, muchas. No que no tengan cosas, ténganlas a la medida que su fe prospera. ¿Por qué? Porque si su fe prospera y su fidelidad prospera a Dios, ustedes van a ser sabios para manejar todas las cosas terrenales. Ahorren, sí. No saben en qué momento van a invertir, no saben en qué Dios no les ha dado dirección, ahorren. Y cuando Dios les diga, inviertan en esto, inviértanlo, porque Dios es sabio y Él sí va a hacer prosperar lo que tienen en su mano. No se dejen seducir por ello. Hoy leía Dani el Proverbios y dice, no adquieras bienes muy rápido. Y yo dije, ay, ¿por qué no leí eso? ¿Dónde lo crucé? ¿Dónde me crucé la palabra ahí? Dice, no adquieras bienes muy rápidos. ¿Por qué? Porque si no hay sabiduría primero y bienes primero, no vamos a tener conocimiento para administrarlos. Eso es lo que Dios espera. Entonces, un corazón, fíjense, que se aparta, se vuelve totalmente perverso. Escuchando la instrucción y la maldición que viene, dice, bendice en su corazón, pero no bendice a Dios, se bendice a sí mismo, porque dice, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, y aún aunque me embriague, yo voy a tener paz. ¿De verdad va a tener paz? No, es un engaño que produce el corazón para que sigamos manteniéndonos en ese camino. ¿Por qué? Porque toda la sabiduría que no proviene de lo alto seduce al hombre hacia donde su corazón quiere ir. Entonces es algo importante estar meditando. Entonces toda raíz amarga empieza primero apartándose de Jehová, escuchando lo que viene, y no solamente el castigo, la maldición de estar apartados de Dios, y todavía escuchando se bendice a sí mismo, creyendo que lo ha recibido de Dios. Es algo que tenemos que estar meditando en nosotros. Hebreos 12:14 dice también, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Quién obtiene la gracia de Dios, hermanos? Claro, Johanna. El que no se aparta. A ver, ¿quiénes alcanzaron la gracia de Dios según la Escritura? Deme un ejemplo. Abraham, a ver, ¿dónde? ¿Cómo dice el verso? Que Noé es un claro ejemplo. Dice que Noé halló gracia en Dios. Halló la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estaba quieto sin hacer nada. Porque su generación comenzó a buscar al Señor. Se habían apartado sus padres de él, pero él, su generación, comenzó a buscar a Dios. Sabía que había un Dios, sabía que había mandamientos que tenía que cumplir, y él comenzó, dice que él, creo que él era el justo en su generación, es lo que dice la Escritura, no me recuerdo bien ahorita el verso, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba quieto? No, estaban caminando todos, yendo hacia el camino de justicia, y hallaron la gracia de Dios, el favor de Dios que se extendía hacia ellos. Como Abraham, si lo vemos, recordemos que entró a naciones paganas en medio de su peregrinaje, y le tocó reyes que lo favorecieron de cierta manera, lo bendijeron en lo material y también en lo espiritual, porque lo reconocieron como un varón de Dios, un varón que tiene la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios no es algo que nos llega solamente por la nada, aunque Dios es misericordioso con esta tierra todavía, pero también se alcanza, se va en busca de ello. Por eso es que, para que el corazón no produzca ninguna raíz amarga y llegue a tener celos amargos, tiene que mantenerse en el camino todo el tiempo. Mantenerse en el camino. Con errores, sin errores, mantenerse en el camino. Eso es lo importante. No es no cometer errores, porque muchas veces nos apartamos y nuestro corazón es muy buen escapista del camino de Dios. Muy bueno para esconderse del camino de nuestro Dios, pero lo importante es regresar y mantenerse al camino. ¿Cuántas veces se equivocó Abraham? Y todos bien, se equivocó. Claro que se equivocó. ¿Cuántas veces se equivocó? Muchas. Ya ni lo podemos contar, dice el hermano. Muchas veces. Si no, veamos a Ismael y recordemos que se equivocó y muchísimo. Y muchísimo. Las consecuencias las vivimos hasta el día de hoy. Imagínense el error que llegamos a cometer. Pero ¿qué pasó con él? No dejó de alcanzar la gracia de Dios. Así como Pablo decía, no que yo haya alcanzado, sino que yo prosigo a la meta, porque la meta es estar con el Señor. Entonces, dice aquí ese mismo verso, en el capítulo 12, Hebreos 12, 14, que brotando alguna raíz de amargura, ¿ya ven? El apartarse es un problema para nosotros. Dice, pero no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe por ella, dice, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya fornicario profano como Esaú, que con una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por qué Esaú vendió la primogenitura? Porque no le interesaba, era carnal. No le interesaba, era carnal, efectivamente, porque no vio más allá de sus ojos terrenales, no vio más de su estómago. ¿Cuántos no abandonan la palabra, la comida verdadera, por otros placeres o por otra situación o por necesidades fisiológicas? Mi hijo tiene hambre, hoy no le di de desayunar, le tengo que dar de desayunar y no pude llegar al servicio a tiempo. Bueno, los que ya están grandes, sus hijos aguantan. Todos aguantamos. Pero ¿cuántas veces no pasa eso? Sí pasa en nuestra vida, por cosas tan insignificantes. ¿Acaso no es algo insignificante lo que hizo Esaú? Sí, tenía hambre. Sí, pues algo insignificante. Pero si tú conoces el valor de las cosas espirituales,
él se hubiera negado. Si lo piensas de esa manera, ¿cómo que quieres mi primogenitura solo por una comida? Me estoy muriendo de hambre, pero no me estoy muriendo completamente. Pero conozco el valor de las cosas espirituales. Dios me la dio a mí. Nunca la hubiera vendido. Se hubiera indignado que su hermano le hubiera propuesto algo así. ¿Cómo? ¿Cómo que mi bendición tú la quieres? Qué envidioso. No te la venderé. Se hubiera negado. Pero no estaba centrada su sabiduría en lo alto, sino en lo terrenal, en lo que satisface rápidamente, en lo que obtiene rápidamente. Y así se hizo una raíz de amargura en su corazón, porque dice el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue ¿qué? Desechado, dice, y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Recuerdan cuando vino a su padre y creyó que esa cosa insignificante no era tan insignificante que Dios no la iba a tomar en cuenta, ni su padre? Pero su padre le dijo, hijo, ya no queda más bendición para ti. Que creo que sería algo terrible para un hijo que un padre no tuviera bendición para él. Así como Dios, imagínense que Dios despertemos un día y diga, hijitos míos, hoy ya no hay bendición para ustedes. Correríamos de un lado a otro como pollitos ahí perseguidos por un animal salvaje, porque ¿dónde vamos a hallar lo que Dios nos da? En ningún lado. Por eso es importante, imagínense todo lo que nos hace reflexionar, el estar apartados de Dios. No hay nada más valioso. Y no hablo que tengan que estar las 24 horas en la congregación, como dice pastora, pero sí en lo que compete y hace edificar nuestra alma. Créanme que para mí los domingos es un respiro, no sé a ustedes, no sé si ustedes se aún aquí, pero para mí es un respiro de toda la semana, de los problemas que escucho, de las dificultades, no saben qué carga traigo cuando vengo a la semana, y cuando estoy en la congregación parece que no existen las cargas. Sí, siguen existiendo, pero yo me siento más ligera en la casa de nuestro Dios, porque esta carga la tiene nuestro Dios en este momento y somos libres. Somos libres de toda raíz de amargura porque seguimos en el camino de nuestro Dios. Cuando vemos a alguno que se ha apartado del camino y ya ni lo reconocemos en el camino. Yo hay mucha gente que he visto después de que se ha apartado del camino, yo ya ni lo reconozco. Ya no sé ni quiénes son. Están tan endurecidos por la raíz de amargura que tienen, que no dicen audiblemente que culpan a Dios, pero probablemente en su corazón culpan a Dios de todo. Culpan al hermano, a todos de todas formas. Se han apartado tanto y están tan endurecidos que oyendo la palabra y los peligros que hay en el futuro no causan nada en sus corazones. Nada, hermanos, nada, no hay ningún movimiento en sus corazones porque ya se ha endurecido su corazón, ha producido una raíz amarga y se ha vuelto con celos amargos. Entonces, los celos amargos provienen de un corazón endurecido, que se ha apartado de Jehová, ese que cree que todo está bien y también que no quiere recibir consejos. Ese que sabe que está mal su camino, pero no doblega su corazón haciendo su raíz amarga y no toma decisiones constructivas para su alma, sino destructivas para su alma. Al final, nosotros como hombres no vemos qué tan destructivas son nuestras decisiones, porque muchas veces nuestro cuerpo sigue siendo íntegro. No estamos enfermos, caminamos, tenemos todos nuestros miembros sanos, pero no nos damos cuenta que estamos destruyendo nuestra alma. Y eso es un peligro para nosotros como hombres. Por eso la Escritura dice, no te fijes en la sabiduría de esta tierra, porque no solo estás hecho de carne y de huesos, también hay un alma que se destruye. Nuestras decisiones son destructivas muchas veces para nuestra alma.
Todo parece bien afuera, pero dentro hay ruinas en nuestra propia ciudad, ¿no? Nuestra ciudad interna. Entonces es importante, mis hermanos, por eso es importante unirse a la EJAD en nuestro Dios, unirse a la congregación para no apartarnos de ello. No que tengamos que vernos 24 horas, pero cuando gusten, ahí estamos, dispuestos a caerle en su casa, a tomar un cafecito y a hablar de las cosas espirituales que sí edifican su alma, que sí están dispuestas a estar ahí en la dificultad, en la verdadera prueba y en la necesidad. Entonces busquemos el camino y no nos apartemos de él para no vivir en esa sabiduría llena de celos amargos. Y luego dice, otro fruto de esta sabiduría de la tierra, dice que hay contención en nuestro corazón. Hay contención en vuestro corazón, no solamente hay celos amargos, sino también hay contención en vuestro corazón. ¿Qué significa que el corazón contiende? Bueno, vamos a decirlo así. ¿Con qué contiende nuestro corazón? ¿O con qué pelea el corazón? Sus deseos. Con sus deseos, con sus pasiones, con todo lo que seduce al alma, con todo lo que seduce. Esta clasificación, o más bien esta contención, cabe en la clasificación de la sabiduría que es animal o sensual, lo que seduce al hombre, con lo que todo el tiempo está contendiendo el hombre. El corazón del hombre siempre es como partidista. Por donde caen mal los sentimientos es que vota. Votamos por este sentimiento, esto es por lo que nos guiamos. Generalmente el corazón del hombre es así. Por lo tanto, muchas veces, como hay contención en su corazón por todo lo que lo seduce, se ve forzado a hacer cosas y contiende. Por eso, pastora siempre recalca que en la congregación no empujamos a nadie. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que luchar con ese corazón y tomar una decisión firme. Si nosotros no le obligamos a estar aquí, quiere decir que usted está yendo bien, que está tomando decisiones sabias para su vida, porque nadie lo está persiguiendo. Usted está viniendo por su propio camino, por su propio bien, contendiendo sí con ese corazón, porque el corazón quiere destruirnos a toda costa. Vayamos por este sentimiento, vayamos por la ira, vayamos por el enojo, votamos por esto. Nuestro corazón se desvía por lo que lo seduce. Entonces, dice la escritura, Wayne le voy a decir Wayne porque su apellido es muy difícil, que es también un teólogo, dijo algo interesante. Dice, tener egoísmo o autopromoción en el corazón. Eso es contención. ¿Qué es la autopromoción? Que todo lo que está en nuestro corazón, lo que seduzco en mi corazón, yo creo que es lo correcto para ir. Yo me autopromociono, mi corazón está en lo correcto. Generalmente somos así, porque lo que sentimos muchas veces lo creemos. Muchas veces lo que sentimos lo creemos. Mi esposo a veces debate mucho conmigo porque yo soy como muchas mujeres, o no sé si las mujeres no son así, pero yo escucho una palabra de mi esposo y yo dije, no, eso no trataste de decir. Sale el chiste, ¿no? Lo que quiso decir. Sale mi yo de, lo que quiso decir tu esposo, entre líneas, es esto. Y yo me lo creo, de verdad. Hay muchas veces que me lo creo 100%. Y le digo, no, tú me estás tratando de decir eso, entre líneas. Y yo, ¿cuál entre líneas? Entiendo ni siquiera qué son entre líneas. Pero yo aferrada que es lo que quiso decir, porque mi corazón muchas veces me engaña. Como estoy enojada en ese momento, mi corazón, todo lo que escucha de mi esposo es malo, es contra mí. Todo es contra mí. Y yo digo, yo soy tu enemiga, le digo, no soy tu amiga en esta relación, en este matrimonio soy tu enemiga. Pero mi corazón está contendiendo con todo eso. Él dijo, él quiso decir, él hizo. Entonces nuestro corazón es muy seductor, nos lleva por donde quiere.
Por eso hay que tener dominio propio de ello. ¿Oyeron, jóvenes? Nuestro corazón nos seduce y nos engaña. Yo a veces veo que en el Facebook aparecen tantas películas allá de cómo las... Y yo un día dije, voy a ver qué tan entretenido es esto. Y yo de verdad que, ay, dije, hasta dolor de estómago me dio, porque digo, esas novelas, esos dramas, todo va a lo mismo. Las mujeres que son traicionadas por los hombres. Y las mujeres, digo, ¿y por qué las mujeres no tienen sabiduría? Este hombre no me respeta, no me ama, no tiene valores, me aparto de él. Porque el corazón nos seduce a donde quiere ir. Por eso hay relaciones perversas, donde ninguno de los dos ama al otro, ni ama su alma, sino se destruyen a sí mismos. Porque nuestro corazón contiende todo el tiempo, se autopromociona con lo que hay. Filipenses 2:3 dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, que también es una característica de un corazón que contiende. Solo le importa él mismo, no los demás. Solo existe él mismo para su propia burbuja, y no hay nada más en su corazón, sino cada cual también por lo de los otros, dice la escritura. Entonces, este corazón que se autopromociona o es egoísta por sí mismo, es egoísta, no se concentra en todo lo demás, solamente en él, en lo que siente, en lo que ve, no se cuestiona a sí mismo, ¿verdad, Lian? No se cuestiona a sí mismo, solo se busca complacer a sí mismo, algo que lo seduce. Es esa sabiduría animal la que solamente produce sentimientos en los hombres, no hay otro. Y luego dice también: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice, no, que no te cause alegría por los caminos donde vas, porque no vas a lograr mentir a la verdad, no vas a engañar a la verdad si tú crees que tienes sabiduría, y la única sabiduría que has adquirido es la terrenal, es la sensual, la que te seduce, la que te lleva por los caminos, la que va, y todo se basa nuestra vida en esa sabiduría, hermanos, porque de ella depende las decisiones que tomamos para construir nuestra vida, si estamos o no estamos en el camino de nuestro Dios, si vamos a donde vamos. Por eso es importante no ser creyentes domingueros, porque no existe la palabra ser creyente dominguero, no existe en la escritura, sino un caminar, una vida en relación y en congregación, nos guste o no nos guste. Esa es la verdad, porque si no, ¿cómo vamos a poder lidiar con esa sabiduría? ¿Cómo vamos a saber si estamos equivocados o no, si todo el tiempo vivimos lejos de la congregación? Para nosotros nuestra vida está bien, todo pasa bien, pero cuando estás dentro de la congregación, Dios te dice: oh no, no estás bien, hay algo que tienes que trabajar. Mira aquí al hermano que te dice, o mira aquí esto, porque aprendemos unos de otros. Los niños que generalmente son como Johanna, como Lian, que no tienen hermanos, que son hijos únicos, les cuesta mucho el compartir, se vuelven muy egoístas. Cuando tienen ya 2 años, particularmente a esa edad, todo es de ellos, es mío, esto es mío. A Lian le empezó a pasar, esto es mío, esto es mío. Y yo le decía, hija, no, eso tienes que aprender a compartir. Pero ¿cómo vas a saber compartir si no tiene con quién compartir? No puede practicar eso. Entonces, a mí me decían, ya métela a la guardería para que aprenda. Y realmente sí, la guardería le ayudó mucho a entender que tiene que compartir, y también la congregación, porque hay que reforzar la educación de nuestros hijos. No van a aprender lo espiritual en la calle aprenden lo que necesitan
para una profesión, para comportarse, lo moral, pero en nuestra casa aprenden lo espiritual. Entonces ella trata de compartir, trata de ser, porque no es perfecta, a veces le da su egoísmo, su corazón la quiere seducir y decir, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es esto, pero ahí está practicando. ¿Cómo? Dentro, estando dentro, hermanos. No es posible practicar la misericordia, la benignidad fuera de la congregación. Bueno, si fuera hablando con otros, pero dice la Escritura, primero en la casa, aprendiendo cómo es la vida con los demás, ayudándose unos a otros, y después fuera, para que haya congruencia en nuestra vida. Porque amamos a los de fuera, pero no amamos a los de dentro. ¿Y cómo le vamos a hacer en la eternidad? ¿Cómo le vamos a hacer cuando estemos en la eternidad? Si a mí me cae mal Shay. Dice, pobre Shay, porque a mí es algo que tenemos que tomar en serio. Queremos estar en la eternidad. ¿Y quiénes creen que se van a ir a la eternidad? Los que aman y sirven en la palabra, los que viven para el reino. El Mesías dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios. Tristemente para nosotros también es una realidad con nuestra familia. Los amamos, los bendecimos y anhelamos que lleguen al conocimiento de la verdad, pero no está en nuestras manos salvarlos. Es decisión de ellos. Y es triste porque la Escritura dice que solo estarán en la eternidad los que hacen la voluntad del Padre. Por eso dice, uno será tomado y el otro será dejado. Y es una realidad del creyente. ¿Lo sabemos quién va o quién no va? No, pero todos procuramos seguir alcanzando la meta cada día. Entonces, el que se jacta y cree y se hace feliz creyendo que vive en la verdad o en la paz, está mintiendo contra la verdad. Se está engañando a sí mismo, mi hermano. Está tratando de causar alegrías con mentiras. Hay mucha gente que quiere ser feliz a través de las mentiras. Por ejemplo, los que son compradores compulsivos se van a los supermercados, a las tiendas y dicen que cuando están deprimidos o tristes van y pasan su tarjeta y se alegran, pero cuando llega al estado de cuenta se entristece nuevamente. ¿Es un engaño? Sí, es un engaño, porque es un placebo solamente. Eso no va a cambiar nada. Tu estado de cuenta va a seguir igual de alto que siempre. No va a producir nada. Eso. Entonces, sí es una mentira en contra de la verdad. Nuestro corazón trata de engañarnos. Y eso también es diabólico de cierta manera. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad en ello, porque es destructivo para el alma. ¿Cómo va a pasar esto? Y sí pasa, es verdad. Cuando estoy muy deprimido, voy y paso mi tarjeta. Digo, me voy a deprimir más porque lo tengo que pagar. Eso va a pasar. Pero sí sucede, es cierto. Pero es aún una mentira porque no hay verdad en ello. ¿Quién te va a decir, no pases la tarjeta porque al final va a venir el estado de cuenta y hasta con intereses? No la pases, no te va a hacer feliz. Mejor ve, busca a Dios, primeramente, ora. Ayuna si es necesario, reconcíliate si es necesario, aclara las cosas y luego vuelve a caminar. Eso sí te va a hacer feliz. Vuelve a caminar en Dios. No mientas a la verdad, porque la verdad no puede ser, no puede ser oculta. Y luego dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es perturbar? ¿Qué es la perturbación? ¿Qué les perturba a ustedes? Y todos así como, ya ven, por eso nos pasan las cosas, porque no sabemos qué nos perturba. ¿Qué es perturbación? Dice, ahí hay, este es el fruto de la sabiduría que no proviene de lo alto. Toda perturbación. ¿Qué es la perturbación?
¿Qué es la perturbación? Cuando decimos algo perturba aquí, algo nos perturba, ¿qué es? Inquieta la mente, ¿no? Ajá, bueno, ¿y qué es eso que inquieta la mente? Preocupación. Pues, Bueno, sí, las preocupaciones inquietan la mente, el alma y todo. Pero ¿qué más? ¿Pero qué es eso que? Ay, ¿esto qué es? ¿Cómo le llamamos a esto que no está? Que no está en orden, que es desorden. La perturbación es inestabilidad, estado de desorden, perturbación o confusión. De hecho, hay una parte en la escritura que dice que ellos serán confundidos, o es la confusión del mundo, porque no hay orden, y la escritura nos dice que Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios 14:33 dice: pues Dios no es un Dios de confusión, de perturbación, de inestabilidad, ni de desorden, sino un Dios de paz. Porque ¿cuándo hay paz en nuestra vida? ¿Cuándo hay verdaderamente paz? Para las mujeres casadas, cuando el esposo no deja trastes sucios, los niños no tiran los juguetes, recogen su ropa, sus zapatos y llegan los baños limpios, todo limpio, en orden. ¡Ay, qué paz! Hasta se sienta, se toma un café y dice, esta es la verdadera paz, y se toma una foto como un selfie y dice, esto es verdadera paz. ¿Y por qué? Porque no hay desorden, porque Dios no vive en desorden ni creó esta tierra para que viva en desorden. Recordemos Génesis 1, en el principio, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y había confusión en ello. ¿Qué era? ¿Qué es cada cosa? Porque no había un orden, pero Dios puso en orden las cosas. Y cuando terminaba Dios un día, dice, y esto es bueno. Esto es bueno, tan bueno que en el séptimo día, dice, reposó de toda su obra y solo admiró su obra, de lo ordenado que hay. Y fue bueno en gran manera. Y fue bueno en gran manera, porque había paz en abundancia. La sabiduría de esta tierra solo trae confusión, inestabilidad y un estado de desorden. Porque el que no vive en Dios, vive en desorden. Dani nos platicaba una experiencia con sus compañeros y me causó mucha gracia. Que decía Dani, es que este compañero me pidió un consejo y yo no supe qué decirle. ¿Por qué? Porque vive en desorden. Dice, ni modo que le diga, es que vives en desorden. Uno no sabe cómo aconsejar y causa tristeza, porque tú ves las vidas derrumbadas y no somos capaces de poder ayudar a restaurarse. Porque no tienen fe en Dios. Lo primero que empezamos es, busca a Dios, busca su palabra. En Él hay restauración, si es que vienes de relaciones conflictivas o de algún problema mucho más grave, de alguna dificultad, de cualquier cosa en esta tierra. Solo Dios puede guiarnos a la paz verdadera, de toda la confusión de esta tierra. Salimos a la calle, hermanos, y hay todo tipo de confusión. Yo a veces me limito a salir en ciertos lugares por mi hija, porque a veces mi hija no entiende, todavía es una niña, y hay cosas que ven, ustedes saben, luego ven hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hay que explicarle a los hijos qué significa eso, y que es, ante Dios es pecado, y es difícil, y realmente es difícil porque hay un desorden, y no hay paz en esta tierra. En la realidad no hay paz, porque la tierra vive toda perturbación, porque toda la sabiduría de esta tierra es la sabiduría que no viene de Dios ni viene de lo alto. Ahora, ¿cuál es la sabiduría que viene de lo alto? ¿Cuántos quieren ser sabios con esta sabiduría? ¿Por qué se ríen? ¿No quieren ser sabios? Así de, no, pusieron su carita de, no sé si lo vamos a alcanzar. Sí lo podemos alcanzar, hermanos, sí podemos alcanzar esa sabiduría. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después es pacífica, amable, dice,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz. ¿Por qué? Porque viven en orden. Porque si no hay orden, no hay paz. Para aquellos que hacen la paz o viven en integridad ante Dios. Cuando leemos toda la Escritura, entendemos que Dios tiene un orden para todas las cosas. Y de hecho, ahí está en el mundo hay algo que le llaman ruido visual. ¿Sí han escuchado eso? Que hay ruido visual. Cuando tienes un desorden en la casa y no hay orden, ya dice que le encanta el orden, dice, yo sé, hay un calcetín, hay un ruido visual, porque mi mente ya está gritando el calcetín. Lávenme, tírenme, pónganme en algún lado. Hay un desorden visual. Entonces también en esta tierra hay un desorden, pero Dios, y eso obviamente causa toda perturbación en la gente, pero nuestro Dios no, porque para Dios todo tiene un orden. Hay orden en la casa, hay un orden establecido en el hombre, en la mujer, en los hijos y en todos los roles que hay dentro de la congregación y del reino de Dios. Porque los mandamientos están estipulados para eso, para vivir en un orden. El marido tiene funciones, la mujer tiene funciones como esposa, los hijos tienen funciones también y todo funciona perfectamente bien si lo aplicamos. ¿Cuándo empieza el desorden? Todas las mamás ya saben cuándo empieza el desorden. ¿Cuándo qué? Cuando alguien no cumple su función, hay un desorden, hay toda perturbación, porque ya la paz se va. ¿Es correcto? La paz sale de nuestra casa cuando hay desorden en él. Pero la sabiduría que viene de lo alto, que viene desde el principio, ¿desde cuándo empezó a poner el orden Dios? Desde Génesis, desde la creación. Dios no esperó a que creara el hombre y la mujer y les dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer... Él desde el principio estableció el orden. Lo mismo que debemos de hacer como, por ejemplo, en los matrimonios o con los hijos, establecer el orden. En casa, el orden de Dios es así y así lo vamos a cumplir. Y a nuestros hijos, el orden de Dios es así para los hijos y los hijos cumplen. ¿Para qué? Para que no haya desorden, no haya confusión en la casa, pues no que tú dijiste que ibas a hacer esto, no que tú dijiste que tú, y tú, y tú, y tú, y empiezan como Adán y Eva culpándose uno mutuamente, y ya no termina nada. Y los hijos igualmente. Y hay confusión. Mi mamá es la que debe trabajar, no mi papá. No hay esto. Los niños también se confunden, porque no hay orden. Cuando no seguimos el orden de Dios, tampoco hay paz. La paz sale por la puerta, la ventana, por cualquier orificio de nuestra casa. Pero la que proviene de Dios desde el principio, primero es en sabia mansedumbre, como dice la Escritura, que recordemos que es mansedumbre, apacibilidad de carácter, o mansedumbre de espíritu, humildad, el que es capaz de ser instruido. La sabiduría se adquiere también con la capacidad de poder ser instruido. Porque ¿cómo vamos a ser instruidos si no nos gusta que nos instruyan? ¿Qué no nos gusta que nos corrijan? Bueno, a todos, nadie nos gusta que nos corrijan. Sin embargo, es necesario para nuestra vida, porque si no, nunca vamos a llegar a ser sabios. La sabiduría en mansedumbre o la sabiduría que viene de lo alto también posee atributos visibles, así como la sabiduría que no viene de lo alto posee atributos claramente visibles. También la sabiduría que viene de lo alto. Y algunos de estos son, por ejemplo, que es pura, quiere decir que es reverente. ¿Reverente ante quién? Ante Dios y su palabra. Que toma en consideración todo lo que la Escritura dice y lo mide en su vida. Reverente, pura es reverente o limpia, la que tiene temor de Dios y su palabra. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados pues, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque recordemos que la sabiduría terrenal primero es por lo que vemos físicamente, por lo que tocamos físicamente, todo lo que es de carne.
Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, para que yo pueda vivir en santidad, tengo que perfeccionar el temor de Dios. ¿Y cómo proviene el temor de Dios según el libro de Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El que no adquiere sabiduría no tiene temor y por lo tanto no va a ser limpio. No va a poder vivir en santidad, porque no va a ser dispuesto a ser corregido, a ser limpiado precisamente. Si no podemos hacer esto, hermanos, no vamos a ser puros delante de Dios. No va a haber en nosotros esa pureza. Y recordemos que en el principio, bueno, pues ya le dije, de la sabiduría, de lo alto es el temor a Jehová. Porque ¿de dónde viene el conocimiento? ¿Del hombre? ¿Quién le dio el raciocinio al hombre? Dios. ¿Quién le dio voluntad al hombre? Dios le dio voluntad al hombre. Entonces, aprender a honrar, a reverenciar a nuestro Dios y tener respeto por su palabra, ponerlo en nuestro corazón, es un principio para que seamos puros, para que lleguemos a la perfección de la pureza y la santidad. Porque si no, ¿cómo vamos a ver a Dios, hermano? No vamos a ver a Dios, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si no tememos a Dios, no tenemos respeto por su palabra, no andamos en sus mandamientos, no estamos santificados ni perfeccionando esa santidad, ¿por qué querríamos ver a Dios, que es santo, que es perfecto, que es limpio de toda maldad? ¿Y cómo nos volvemos puros, hermanos? El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice el salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos, lo que estábamos hablando. Y primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció nuestro Mesías? Para santificar y perfeccionar por medio de su santidad, de su sacrificio, la palabra o los mandamientos. Y luego dice, la sabiduría de lo alto también es pacífica, amable y benigna. ¿Qué quiere decir? Que siempre está buscando la paz, que no es su deseo contender contra nadie, aunque a veces este mundo no nos permite ser tan pacíficos. Ya queremos sacar los tomates de allí y empezar a aventar los tomates de una vez para calmar nuestro enojo, porque al ver la injusticia en que vive en este mundo, hermanos, sí, dan ganas de que el Mesías venga ya. Porque nosotros no podemos hacer nada, pero Él sí. Entonces, pero aquí el pacífico es el que es amoroso, el que trata, el que es fácil de tratar, el que es justo, el que es paciente, apropiado, dice, bueno para la persuasión, es decir, para persuadir, no de mala manera, hermanos, no llevándonos a la perdición, sino el que es capaz de acercarse a usted, reconociendo el valor de su alma, para dar consejo. Cuando alguien se acerca con ese amor de verdad, que ama nuestra alma, hermanos, no es para contender contra nosotros. Cuando nos quiere hacer una corrección o una observación, no es para contender contra nuestra alma, sino para edificarla, para transformarla. Así como cuando pastores se acercan a nosotros y quieren corregir, no es para que nos destruyan, sino es porque ven que estamos siendo destruidos por nosotros mismos. Y amando su alma, no quieren que eso pase. Yo recuerdo una experiencia con pastores, yo cometí un error y yo sabía que yo dije me van a poner en disciplina. Y no es que tuviera miedo a la disciplina, es que yo tenía miedo que reconozcan la maldad que había en mi corazón. Y yo trataba de ocultarlo. Y yo me preparé, hermanos. Agarré y dije, bueno, yo ya hice esto, ya cometí esto, lo tengo que asumir,
pero voy a ir preparada, dije. Si me dicen esto, voy a decir esto. Si me dicen esto, voy a argumentar esto. No es justo que pastores sean los únicos sabios aquí. mi corazón perverso. Y yo llegué preparada, armada para pelear, porque no era algo pacífico tampoco. Y yo llego y veo a mis pastores y yo dije, ¿me van a regañar? Seguramente me van a castigar. Me van a poner en disciplina, dije, por algo así. Y yo llegué preparada. Y cuando llego los veo sentados, pacíficos, sin una cara de molestia o enojo, y se sientan y hablan conmigo y no dicen nada sobre ellos, sino lo que esperan que sea transformado en mi vida. Reconocen, dicen, tus debilidades, eres humano, tienes carne, tienes esto, trabaja en ello, no dejes que eso Y yo salí totalmente muda porque yo dije, yo esperaba que me regañaran. Desarmada. Yo esperaba que me destruyeran y para lanzar mis armas guardadas por mucho tiempo. Y yo decir, de una vez vamos a ponernos enfrente, ¿no? Dije yo, y nada que ver. Nada de lo que yo pensaba era lo que iba a pasar. Dije, ¿por qué? Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Dios sabe cuando tú estás inquieto. Cuando cualquier pequeña palabra va a explotar la bomba. Dios sabe cuando tú ya estás más que cargado y con una pequeña pluma se va a terminar cayendo la balanza del otro lado. Y Dios ya lo sabe. Dios lo entiende. Por eso la sabiduría que viene de lo alto es pacífica. Porque sabe y conoce la condición de nuestro corazón, que todos estamos a la defensiva y a la ofensiva muchas veces también. Estamos así preparados para ver qué va a caer, pero cuando Dios nos sorprende con esa pasividad, nosotros nos quedamos mudos. No tenemos nada en contra que decir de esa sabiduría, de la pacífica. Dice, de la amable y de la buena, porque eso, ¿quién ama tu alma y no es amable contigo? Solo el diablo. El diablo aborrece tu alma y por supuesto que no es amable contigo. Porque te seduce, te engaña y luego te tira por un barranco o ve que está la alberca ahí y te avienta a ver si te caes. Esa es la verdad, esa es la maldad del diablo. Se acerca a ti para poder en un momento aprovecharse y empujarte al vacío y que caigas. Es la maldad y la perversidad. Pero el que ama tu alma no. El que ama tu alma se acerca con cuidado, conociendo las debilidades de tu corazón y sabiendo la condición humana de todos, pero valorando tu alma, sabiendo la necesidad de tu alma. Muchas veces como líderes vemos, hermanos, cosas en ustedes, sí, que quisiéramos ir y decir, hermanos, ¿por qué está haciendo eso? Sentarla aquí y decirle, hermano, lo vamos a meter en una lavadora a ver si sale limpio, nuevo, reluciente, y luego echarlo a la secadora y planchadito, recto sus caminos. Pero es imposible para nosotros. No queremos destruir su alma, por eso no nos metemos en su vida a la fuerza. No caemos de golpe en su casa y decimos, hermanos, vine a ver qué hay en su vida. Yo escuché por ahí que tocar la puerta y decir, ¿qué estaban guardando aquí? No podemos hacer eso, hermanos, porque amamos su alma. Tiene límites para no destruirlos, para que no sientan que los estamos invadiendo. No, porque nuestro objetivo es que usted viva para la vida eterna, no destruirlo. No nos metemos a la fuerza, ni golpeamos la puerta, ni tomamos nuestra autoridad y nuestra Torah y la tiramos ahí en su casa y decimos, obedezcan. No se puede, no es la forma de trabajar con ellos, sino que amamos su alma y en el momento que ustedes quieran, nosotros estamos ahí para compartir, para dar la sabiduría que Dios nos ha dado, que no podemos jactarnos y decir que lo sabemos todo. Pero podemos decir que lo que Dios nos ha instruido, podemos dárselos. Si ustedes quieren, si los demás quieren, ya es decisión de ustedes. Es buena porque desea lo bueno para ti. Si alguien te trae sabiduría de Dios a tu casa, recíbela porque realmente es buena. Pero si te trae algo de la calle, de la carne, de lo que seduce, esa no es nada buena para ti. Recházala. Así como los jóvenes.
que te voy a dar, que esto por aquí, como que eso suena tramposo. Piénselo, cuestionen. Eso suena como que trata de engañarme, porque no son tontos, nadie es tonto. Uno puede captar la sinceridad y aunque no puede decir, sí, me está mintiendo al 100%, pero sí puede sentir que lo está induciendo a algo, ya sea a lo bueno o a lo malo. Huyan, dice la Escritura, porque la vida y el alma son frágiles y no todos aman su alma. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Imagínense que salgamos en una portada, el creyente de la iglesia tal golpeó a no sé quién por ir. Que a veces ganas de agarrar a los que se portan mal y hacen maldades, pero imagínense que pase eso. No, con todos somos amables. Yo hablaba con Shay que algunas cosas no nos gustan a nuestra familia, como viven o que están practicando y eso, pero no vamos y nos agarramos a espadazos con nadie ni nada. Somos respetuosos, no en el modo de pensar de la gente como en el mundo. Respetamos tu vida. No, simplemente que no podemos ir a golpearte la puerta de tu casa ni de tu corazón para cambiar tu vida. Tú tomaste esta decisión, estás consciente de ello, quieres ir a donde vas, no podemos impedírtelo. Y no por eso vamos a pelear todos los días contigo, porque ni Dios se levanta con su espada ni con la vara de la corrección todos los días y dice, niños, se portaron mal el día de ayer, les voy a empezar a contar 1, 2, 3. No pasa eso. Entonces, porque cada uno tiene voluntad, tiene libre decisión y llena de misericordia y de buenos frutos. Ya para terminar, que ya empezamos el siguiente con otro capítulo, la misericordia es la bondad o la buena voluntad hacia los afligidos, unida al deseo de ayudarlos, lo mismo que yo les decía. La misericordia, cuando realmente quieres hacer algo por alguien. Y Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto los fariseos y le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, la misericordia es la buena voluntad que tenemos a las almas. No es como el hombre piensa, que a todo mundo le damos a diestra y a siniestra, y que ayudamos a todo mundo porque creemos que todas las personas son buenas. Eso no es verdad. No todas las personas son buenas, sino que con sabiduría y la buena voluntad a los afligidos, a los heridos, a los que pasan como ahora, los que trabajan por Ucrania, de verdad es un gozo que puedan hacer misericordia con sus hermanos. Y Mateo 10:36, recordemos esta historia del buen samaritano. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo Jesús, ve y haz tú lo mismo. No es lo mismo caer en manos de delincuentes por accidente que vivir con delincuentes y tener un accidente. Eso es algo muy diferente. Pero caer en manos de un delincuente sin que tú lo busques o por el camino de la vida, porque esta vida es peligrosa, a que tú estés con delincuentes y sufras un accidente. Eso es algo muy diferente. ¿Ya ves la diferencia? Cuando usamos misericordia, cuando sabemos que el alma está afligida y que de verdad no está corriendo por esos caminos peligrosos. Y aún a veces también, cuando esos caminos peligrosos los rondamos y caemos y nos arrepentimos, Dios tiene misericordia de nosotros. Así nosotros debemos hacer con los hombres, con nuestro prójimo. Entonces, esta sabiduría, hermanos, también nos dice al final que es sin incertidumbre ni hipocresía, sin parcialidad, es decir, es imparcial, le da a todos por igual, como Santiago decía que no hay acepción de personas,
no fingida. No vamos a ir a su casa a fingir que somos los mejores amigos. Vamos a ir a su casa porque amamos su alma. Porque ese es el amor que Dios nos mostró a cada uno de nosotros. No vamos a fingir una amistad con usted. ¿Por qué? Porque eso es de hipócritas. No cabe en la sinceridad de Dios. Y Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. No fingimos amarles, hermano. Cuando alguien en la congregación ama de verdad, no hay que perseguir, no hay que empujar, no hay que obligar, todo lo va a hacer por voluntad, no fingiendo que lo va a hacer por nosotros. Amaos a unos a otros en amor entrañable, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, estas son las características de una sabia mansedumbre, de una sabiduría, que viene de lo alto, que da frutos de justicia, porque todo lo que estamos viendo, la práctica de toda esta sabiduría da frutos de justicia, que es la condición que Dios acepta para cada uno de nosotros. Es la rectitud que encontramos en la palabra. El carácter del sabio es recto, por eso es que busca a Dios, por eso es que teme a Dios. Esa es la sabiduría de lo alto.